Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje se desarrolla en un momento en el cual Jesús literalmente tenía hambre y Satanás le ofrece un alimento físico. Pregunto, ¿comer un pancito es malo, es pecado? ¿Es o no es? Si ya estás con el azúcar muy alto, si estás, qué sé yo, con colesterol alto, sí te va a hacer mal. Pero fuera eso, comer un pancito, comer algo, un alimento, no es para nada malo. Pero aquí Jesús confronta ante la proposición de Satanás, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Tenés hambre, o sea, es tu derecho, podés comer. Y Jesús le responde esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo ha estado ofreciendo un pan a nuestros hijos, y este pan disfrazado de algo inofensivo, disfrazado de algo que es que no es tal vez tan visiblemente malo. Pero todo lo que Satanás ofrece, por más que tenga apariencia de bondad, no es de provecho para el ser humano. Por eso es que Jesús confronta y da una extensión mayor de lo que es un alimento. O sea, no solamente el alimento físico es importante, sino principalmente el espiritual, aquel que sale de la boca de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros niños, los pequeños, están en fase de crecimiento. Ya los adultos, creo que tenemos que alimentarnos bien, ya no por un sentido de crecer, sino de mantenernos saludables, o sea, o de evitar mayores dolores de los que ya alguna vez tenemos. Nuestra alimentación de los adultos ya no es con un sentido de crecer. Por eso que para las personas adultas el alimento más importante ya no es el desayuno. Y a veces queremos contrarrestar: no, es que me quiero fortalecer. No me vayan a entender mal. No estoy diciendo que alimentarse ya sea cualquier cosa. No, claro que sí, todavía alimentarse bien nos va a aliviar mayores problemas, decía, en nuestro organismo. Pero ya no por un sentido de crecimiento, ya no por un sentido de que eso nos va a hacer más grandes, más fuertes. No, en una edad adulta ya no funciona así el metabolismo. Por eso es que la edad o la época en la cual se aprovecha alimentarlos bien es cuando son niños. Y cuando son niños, ellos eligen lo que quieren comer, y eso está errado, porque los niños siempre van a elegir lo que no les alimenta y lo que no les fortalece. ¿Y qué son estos? Los dulces, las golosinas, los salgadiños. Y si ellos eligiesen lo que quieren comer, tendríamos niños débiles, tendríamos niños físicamente propensos a enfermarse constantemente. Y créanlo, últimamente los niños están así, porque sus padres no prestan atención al alimento físico que les dan. No es de lo que yo voy a hablar. Creo que en algún momento alguien con mucha más propiedad podrá hablar. Pero es importante el alimento físico en la pequeña edad, o sea, en la edad de iniciación, cuando ellos están partiendo desde bebecitos hasta la adolescencia. Alimentarse bien es sumamente importante. Y esta generación ha sido muy descuidada aún en ese aspecto. Pero de igual forma como es importante alimentarlos de manera física, traerles una buena vitamina, alimentos con mucha proteína, mucha vitamina, alimentos que puedan ser de provecho para su crecimiento y un crecimiento sano. De igual forma, Jesús aquí nos dice que hay un alimento que es importante, que trasciende lo físico, que es un alimento para el alma y es un alimento espiritual. Entonces, sabemos algo, que en este mundo físico, tangible, hay cosas que se hacen necesarias. Comer es necesario, alimentarse es necesario.
Si uno no come en casa, qué sé yo, un desayuno, un almuerzo, afuera en la calle porque tiene que salir y porque tiene que hacer sus correrías del día, en algún momento le va a dar hambre. Y si no come en casa, va a comer afuera. Muchos niños estudian en colegios donde les dan desayuno y les dan almuerzo. Y Raquel y Sofía, por ejemplo, estudian en un colegio donde sí les dan desayuno y les dan almuerzo, les dan sus lunches y comen y almuerzan ahí. Entonces, Sofía tenía un problema con alergias, con la piel. Dios la sanó de una dermatitis que algunos cuando la veían de más chiquitita siempre estaba llena de granitos, su cara, su cabeza. Cuando hacía calor empezaba a transpirar, todo el cuerpo le brotaban granitos. Era una dermatitis y el doctor decía que ella no, o sea, que la dermatitis no tiene cura, es solamente tratable, constantemente hay que cuidar su piel, hay que llenarla de cremitas, y Dios la sanó. Pero entre esos exámenes descubrimos que Sofía no podía, era alérgica al huevo, no podía comer huevo y eso le hacía brotar mucho más. Entonces cuando fue a la escuela tuvimos que decirle a la escuela que tenía una dieta diferente y teníamos que estar al tanto de lo que ella comía en la escuelita. Alguna vez preparábamos en casa comida, pero teníamos que confiar en que en la escuelita iban a respetar la dieta que ella necesitaba seguir, evitando los huevos, evitando el huevo. Dios la sanó de eso también. Ahora ella come huevo y está bienísimo. Pero lo que quiero decir es de que hay un alimento que es importante y es primordial, por el cual tú y yo podemos tener control. Algún momento nuestros hijos van a crecer, en la vida adulta, se los vuelvo a repetir, si no se come en casa, si no se desayuna en casa, si no se almuerza en casa, se come afuera. Y afuera uno no sabe cómo se preparan los alimentos. Espiritualmente hablando es la misma cosa. Espiritualmente hablando, igual los niños tienen mayores y grandes necesidades espirituales, emocionales. Y si no reciben ese alimento en casa, ten por seguro que lo están recibiendo fuera de tu casa, en la escuela, con sus compañeros. Y a veces cuando hablo fuera de tu casa, aún estando físicamente en tu casa, ellos pueden estar conectados con el mundo a través de un celular, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Entonces, de alguna u otra manera, ellos van a ser alimentados. La pregunta es, ¿quién los está alimentando? ¿Quién está dando el alimento espiritual, el alimento emocional, el alimento intelectual a tus hijos? ¿Será que eres tú como papá? ¿O alguien más? ¿O algunas otras personas más están entregando este alimento a tus hijos? Entonces, quiero hablar de algunos pasos importantes que debemos tomar en cuenta los que somos padres, papás y mamás, me voy a referir en general, que necesitamos hacer para que nuestros hijos puedan llegar al momento final de este mensaje. Voy a leer algunos versículos que son el ejemplo claro de un hijo que ha sido preparado por su padre para enfrentar a Satanás, porque tus hijos, el destino de ellos es enfrentarse a Satanás, es enfrentarse. Todo ser humano ha nacido bajo un conflicto entre el bien y el mal. En nosotros está la tendencia o ser propensos o a hacer el bien o a hacer el mal. Esto es una lucha, esto es una guerra. Desde que nacemos estamos en conflicto, estamos en pelea. Nosotros decidimos estar de alguna manera en paz con el enemigo cuando estamos en sus filas. Y ya la lucha no va a ser contra el enemigo, sino va a ser una lucha contra tu propia conciencia. O decides estar en las filas de Dios, ser hijo de Dios y por ende ser una amenaza para Satanás. Entonces, el destino de tus hijos es vivir una vida de conflicto, de lucha contra Satanás. La pregunta que vos tienes que hacerte es: ¿tu hijo está preparado para pelear con Satanás? ¿Contra las fuerzas del enemigo? Pregúntale que está de tu lado, por favor, si tiene cara de papá. Y si no tiene cara de papá, dile: ¿será que tus hijos van a estar preparados cuando tengas hijos? Y ya la cosa comienza mal cuando vos ves la cara de la persona y te dice: no, ni yo estoy preparado. A ver, cuando
¿Qué pasaría si empezamos a orar y la persona que está de tu lado, viste, tiene cara de que no mata ni una mosca, que está en paz con todos, que ora, tiene cara de eso, ¿verdad? Que es alguien que teme a Dios, que ama a su familia, que no se porta mal. Pero estamos orando y de repente empieza a manifestarse y se convierte, y el demonio, qué sé yo, que estaba dentro de él o de ella, empieza a manifestarse y empieza a cambiar la voz y empieza a tirarse al piso. ¿Qué harías tú? Me voy. ¿Dónde están los de intercesión, pastor? Porque si esa fuese tu reacción, hay un gran problema. Porque probablemente tus hijos no tienen idea de lo que es ese mundo y no están preparados para luchar contra Satanás. Si tú mismo le vas a vivir a esto. O tu actitud sería, a ver, también no de héroe, no, déjemelo a mí, aquí Satanás, te vas a agarrar conmigo y te vas a preparar para pelear. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritual, pero de que tú puedas posicionarte para enfrentar la situación y saber que Dios está contigo y que esa persona necesita ser libre. Ahora te estoy poniendo un ejemplo tal vez que es más visible y expresivo ante nuestros ojos, pero créeme, aunque nuestros ojos no puedan verlo, aunque nuestros ojos no puedan ver materializado esto en una persona, la posesión de un demonio en una persona, y esta persona empiece a revolcarse, a retorcerse, como ya muchas veces algunos de ustedes tal vez lo han experimentado. Yo como pastor ya he experimentado esto. Este mundo espiritual es real, y aunque no veamos materializado con el ejemplo que yo te di, sí, el enemigo está influenciando personas, niños, adultos, cualquier persona, y está obrando. Entonces hay una batalla que lidiar, y conforme va pasando el tiempo y tienes que ir percibiendo, y tu mente tiene que abrirse de tal forma que puedas ver que el conflicto y la batalla se hace mucho más dura, y Satanás está sacando todas las armas posibles que él pueda tener, porque sabe que el tiempo también a él se le está acortando, porque Jesucristo viene y viene por su iglesia. Y Satanás no quiere irse solo al infierno. Satanás quiere llevarse a la mayor cantidad de personas posibles. Por eso él sabe que el tiempo se le acaba. Entonces, nuestros hijos están preparados para esta batalla. Nuestros hijos están preparados para esta lucha. Y aunque no necesariamente van a tener que estar preparados para ministrar liberación, tal y como te lo dije, hay una batalla que ellos lidan desde su pequeña edad. Tus hijos no sé cuántos años tendrán 3 añitos, 2 añitos. Si los mandas a la creche, si ya salen de tu casa, ellos ya están lidiando una batalla. Cuando llegan a la escoliña, cuando llegan al colegio, ellos tienen que lidiar una batalla ahí en el colegio, porque hay un sinfín de influencias, comenzando desde los profesores, compañeritos, espiritualmente hablando. Yo no sé si tú percibes, pero siempre o casi generalmente cerca de los colegios hay trabajos de brujería y hay trabajos de macumba. ¿Tú crees que es porque nomás había el espacio necesario, o hay un paredón ahí grande y bueno, aquí voy a hacer mi macumba? No, todo eso es intencional. Todo esto es intencional, espiritualmente hablando. Entonces, si tus hijos no están preparados, triste y lamentablemente van a ser presa fácil de Satanás. Ahora, hay una manera en la cual sí podemos prepararlos, y te voy a dar algunos pasos que necesitamos asumir nosotros los padres. Amén. Amén. Bien. El primero es instruir. Proverbios 22:6 dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo, no se apartará de él. La instrucción de la palabra de Dios, escuchen bien por favor, no es una responsabilidad del pastor o de la iglesia.
El pastor va a hablar, claro que sí, va a predicar la palabra de Dios, claro que sí. La iglesia va a tener una área especial para los niños, claro que sí. No me malentiendas, este es un lugar donde se aprende, sí, donde se instruye la palabra de Dios de manera saludable, claro que sí. La escuelita que tenemos de niños, Ado Kids, es un lugar donde aprenden la palabra de Dios, sí. Pero hay una combinación que es casi perfecta de efecto y causa en la vida de un niño. Y esta combinación es la palabra de Dios a través de la voz de los padres. Porque la palabra de Dios a través de la voz del pastor, que puede hasta tener un nombre, sea yo, sea quien sea, el pastor favorito que vos tengas. La palabra de Dios a través de ese pastor es una voz que tiene una cierta influencia, pero no tiene un poder. Porque el niño no conoce a ese pastor. No se iría solo con ese pastor. El niño no diría, no, mi papá, tengo que ir a mi casa. Porque la autoridad, la figura de autoridad, la figura que tiene mayor autoridad en su vida es y son sus padres. Y la voz de los padres es sumamente crucial para la formación de los hijos. Por eso es que esta combinación es casi perfecta. La palabra de Dios a través de la voz de los padres. Lo que los maestros al lado explican, enseñan de la palabra de Dios es importante, pero no va a calar hondo y no va a entrar hasta lo más profundo de sus corazoncitos, tanto como entraría a través de tu voz, a través de lo que tú le vas a hablar a tu hijo. Entonces, la instrucción de la palabra de Dios es y tiene que ser a través del propio Padre. Por favor, de una vez por todas, reacciona. Y independiente de la edad que tengan tus hijos, ¿ok? Cuando son pequeños, son más propensos a prestarte atención. Y eso es un punto positivo si es que tú tienes hijos pequeños. Estás a tiempo de todavía tener la atención de tus hijos. Conforme se van haciendo adolescentes, ya la atención disminuye. Si ya son y están en esa transición de la adolescencia a la juventud, esa es la típica edad popularmente conocida como la edad del burro. Ya no te van a prestar atención, pero eso no quiere decir que tu voz no sea importante. Visiblemente ellos ya no te van a dar atención. Hasta intencionalmente te van a hacer saber que no quieren escucharte y que prefieren escuchar a otras personas. Pero en el fondo, y te lo digo como un ex burro, porque yo estaba en esa edad también, ¿ya? Y te lo digo por experiencia propia. Aunque intencionalmente les hagamos saber a nuestros padres que no queremos escucharles, en el fondo su voz es fundamental. La voz del padre y la voz de la madre es fundamental. Y aunque hagamos oídos sordos en ese momento y nuestros actos sean contrarios inclusive a lo que ellos dicen, en el fondo esas palabras se quedan firmes, mucho más de lo que el profesor, mucho más de lo que los amigos. ¿Por qué? Porque todo ese momento es temporal. Amigos son temporales, situaciones son temporales, pero familia es incondicional. Y en esa edad todavía percibimos esto. Entonces, si tienes hijos pequeños, todavía es una ventaja, tienes su atención. Pero aunque tengas hijos adolescentes o hijos que ya están transicionando de la adolescencia a la juventud, claro, te va a ser mucho más difícil y tienes que tener un control emocional mayor tú, porque te va a doler verle a tus hijos ahí sentados, tú tratando de explicarle la palabra de Dios y ellos haciéndote saber con toda la intención del mundo de que ellos no quieren estar ahí. Y te va a doler ver esto, porque vas a esperar un poquito de interés. Pero hijo, mira esto, lo único que quiero es que esto acabe e irme. Pero mismo así, por favor, deseo que reacciones y despiertes a esta realidad de que aunque cueste eso, lo hagas. Te tomes el fiel compromiso de poder tú prepararte en la palabra de Dios.
de instruirte tú en la palabra de Dios y transmitir esto a tus hijos. Y hay algunos métodos de enseñanza que están en la Biblia que son sumamente aplicables para nuestros hijos. Uno de esos métodos es el método repetitivo. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 9, dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, que yo te mando. Mire, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. No vamos a leer todos. El versículo 2, por favor, otra vez ponele. Dice: todos los días de tu vida guarda, aprende estos estatutos, estos mandamientos, tú, tu hijo, los hijos de tu hijo, todos los días. ¿Sabes? Los niños aprenden a través de las repeticiones. Y no te canses de contarles una y otra vez la misma historia. No te canses de repetirles una y otra vez el mismo versículo. Mucho de lo que yo sé de la Biblia, yo veo eso reflejado en Raquel. Raquel está preparándose, y yo creo que sus hijos también se van a ir preparando, porque la intención de la escuelita de niños es hacer un torneo bíblico, de versículos bíblicos, de aprenderse de memoria versículos bíblicos, historia a través de preguntas. Y cuando yo tenía más o menos la edad de Raquel, en mi iglesia hicieron este concurso de principios bíblicos y nos dieron una cajita con unas fichitas donde se podían memorizar algunos versículos bíblicos, y habían algunas preguntas y atrás estaban las respuestas, y todo el torneo iba a ser en base a estas preguntas, a esta cajita de preguntas y de versículos bíblicos. Y uno puede decirse: no, yo no me sé la Biblia de memoria, no, difícil que me aprenda la Biblia de memoria. Y no era una cajita pequeña, era una cajita que tenía varios cartoncitos y varios versículos bíblicos. Pero créanme, de repetirlos una y otra vez, de leerlos una y otra vez, de estar ahí constantemente, mi mamá diciendo, preguntándome, hablándome sobre estos versículos bíblicos, me los memoricé todos. Gané el concurso para gloria y honra de mi iglesia. Pero nada sería eso, porque lo único que me dieron fueron felicitaciones y nada más, ni siquiera hubo un premio. Yo creo que aquí va a haber un premio bonito para los niños. Pero el mayor premio que me llevé es que cada uno de esos versículos se quedó, miren, a lo largo de los años, grabados en mi mente y en mi corazón. Porque los repetía una y otra vez, y los tenía en la punta de la lengua, todos los versículos. Y cuántas veces pude, así de esa manera, convertirme en una especie de consejero y de pastor para mis padres. Porque a pesar de mi edad, cuando yo los veía en conflicto a mis padres, cuando yo los veía atravesando un problema, no solamente iba, les decía: papito, va a pasar, mamá, va a pasar. Les decía: papá, no te olvides, la palabra de Dios dice esto. Mamá, no te preocupes, porque Dios dice en su palabra esto. Y realmente lo único que nos va a poder sacar a flote en momentos de dificultad no son nuestros ánimos, porque nuestros ánimos son maleables. Un rato están bien, otro rato están mal. Lo que nos va a sacar a flote en momentos de dificultad es la palabra de Dios. Entonces, no te canses de repetirles una y otra vez la misma historia. De hecho, a ellos les va a encantar. Yo no sé cuántas veces ya conté la historia de José, cuántas veces ya conté la historia de Sansón, cuántas veces conté la historia de Moisés, y otra vez Moisés. Y Sofía, y otra vez quiero escuchar la historia de Ruth, quiero escuchar la historia. Ay, pero otra vez sí. Hasta que se le grabe. Porque en cada vez que les cuentas, hacen preguntas.
Y lo sorprendente de los niños es que no son las mismas preguntas, preguntan diferente. Escuchan la misma historia, pero hay una pregunta diferente, hay otra pregunta diferente. Y a veces preguntas que vos dices, ah caray, no había pensado en eso. Y te desafía a aprender más, a preguntar más tú mismo. Y es el método de aprendizaje más poderoso que existe, preguntar. Y si tienes todavía el privilegio de que tus hijos te vayan preguntando, te estén insistiendo en querer aprender, no pierdas eso, porque en algún momento la atención de ellos va a desaparecer. Y vos vas a tener que estar insistiendo y preguntando, pero a ver, ¿has entendido? Sí, y no he entendido nada. ¿Tienes alguna pregunta? No, porque lo único que quiere es irse. Pero mismo así, no te canses de repetirles una y otra vez la palabra de Dios. Amén. El otro método que es sumamente importante y poderoso también es el visual. Y Santiago capítulo 3 versículo 13 dice la palabra de Dios. Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Los niños aprenden de forma visual. ¿Cómo? Viéndote. Ellos van a aprender en base a lo que tú les digas, pero si hay algo mucho más poderoso es que ellos van a aprender en base a lo que tú les muestres. Entonces, para ellos no va a hacer sentido, y de hecho van a entrar en conflicto si lo que tú les vas repitiendo una y otra vez, hablando una y otra vez de la Biblia, porque tú no le vas a contar simplemente historias, sino vas a aplicar a su vida. ¿Qué quiere decir esta historia? ¿Qué quiere enseñar esta historia? Le vas a contar la historia de Noé, le vas a contar la historia de José, y le vas a tener que explicar al final qué quiere decir esta historia. ¿De qué quiere hablar esta historia? ¿Se acuerdan de las fábulas de Esopo? De estas pequeñas historias que al final tenían un refrán, que eran historias aleatorias, historias de animalitos que hablaban y demás, pero que al final tenían una aplicación clara de lo que quería decir esta historia y qué es lo que debíamos hacer o lo que no debíamos hacer, qué actitud debíamos tomar a través de esta historia. Cada historia de la Biblia no es un acontecimiento histórico únicamente, sino es algo aplicable a nuestra vida. Ahora, tú vas a aplicar, tú te vas a instruir, tú vas a contar la historia y vas a decir, por eso, hijo, hay que hacer esto, por eso, mi amor, hay que hacer esto, por eso no hay que hacer esto, por eso hay que orar, por eso hay que hacer todo. Ok, vas a aplicar, vas a instruir, pero lo que va a sellar en el corazón de tus hijos es lo que ellos van a ver a través de tu actuar, de tus acciones, de tu conducta. Porque si tú haces lo contrario de lo que tú estás predicando o lo que estás hablando, tus hijos van a entrar en conflicto. Y ellos en algún momento van a hacer esta pregunta. Me dice que no mienta y él miente. Me dice que no debo pelear con mi hermano, pero él pelea con mi mamá. Me dice que tengo que alimentarme bien, tengo que comer mis vegetales, pero él no deja de tomar refrescos, comer yaguas y comer grasas. O sea, no va a haber una coherencia entre lo que tú estás hablando. Y por eso es que muchos o la mayoría de los padres delegan esta función al pastor. Y por eso es que el pastor tiene que ser intachable, tiene que ser perfecto, porque otorgan a él la responsabilidad de hablar de parte de Dios y de demostrar lo que está hablando. Por eso es que ustedes como padres no quieren hacerse responsables, pero se les acabó su puerquito. Esa responsabilidad ya no es solamente de los pastores, es de ustedes. Como padres, instruir, hablar, enseñar, pero de igual forma demostrar, mostrar visualmente, esforzarte. Sabes, no vas a ser perfecto, claro que no. Vas a cometer errores, sí. Vas a ir en contra de lo que tú estás diciendo, y eso está bien. No, pero que no está bien, sino es normal. Vas a tropezar, vas a decaer. Es parte de ser humano. Lo que te hace hijo de Dios es reconocer que fallaste en el momento y decir, hijo, perdón, tienes razón,
me equivoqué. ¿Tú sabes las veces que yo he sido confrontado por mis hijas, principalmente por Raquel? Las veces que ella me confronta y las veces que me dice, pero papá, tú dijiste, y esa es la palabra que a veces me choca aquí. Tú dijiste esto. Y mira lo que estás haciendo. Y ese momento me siento tan tentado en decirle, ya, vaya a su cuarto rápido. Porque es lo que nosotros hacemos, ¿viste? Solucionamos así las cosas. Ya, vaya a su cuarto rápido. Has hecho tu tarea, mira, no me hagas renegar. Pero tengo un peso de responsabilidad porque en algún momento, cuando ella falle, cuando ella cometa un error, si yo soy de estos que va a decirle, no, ya, vaya a su lado. Ella va a manipularme a mí emocionalmente. Cuando ella comete un error y yo le diga, hija, ¿por qué has hecho esto? Ella va a ese momento y dice, es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes, es que tú esto, es el otro tal. Y va a reaccionar así como yo reaccionaba cuando ella me confrontaba. O puede ese momento agachar la cabeza y siendo yo su padre, reconocer que ella sí tiene la razón en ese momento y decirle, mi amor, tienes razón, perdón, yo me equivoqué. Sí, tienes razón, yo dije esto, me equivoqué, perdón. Ya, vamos a hacerlo. Porque estoy sembrando en ella lo que yo quiero cosechar en un futuro. Que cuando ella se equivoque y cuando yo la confronte, le diga, Raquel, ¿por qué hiciste esto? Ella no salga diciendo, no, es que no me entiendes. Sino diga, sí, papá, perdón, tienes razón. Pero eso no va a ser solamente porque yo se lo diga, sino porque yo lo estoy demostrando. Ahora, ¿es fácil? Claro que no. Por eso dice, ¿quién es sabio? Sabio no es aquel que sabe todo, conoce todo, sino que a través de la conducta enseña, que vive, que muestra por la buena conducta las obras en sabia mansedumbre. Para poder demostrar, o mejor dicho, para poder vivir bien, hay que ser humilde. Y humilde no solamente en agachar la cabeza y decir soy pobrecito, no, sino en reconocer principalmente cuando te equivocas. Y créeme, mirar a la persona que está a tu lado, por más bonita que esta persona sea, por más cara de espiritual, de angelito que tenga, esa persona se equivoca. Y vos también dile, yo también me equivoco, hermano. Dale la mano y dile, seamos mansos, no mensos, sino seamos mansos en reconocer que sí nos vamos a equivocar. Y otro método de los muchos que podría hablarte, pero tenemos que correr por el tiempo, son las canciones. Las canciones son poderosas para aprender verdades y principios. Y sabes que tu casa se llene también de canciones, de alabanzas, de historias a través de canciones que hablen de la palabra de Dios. Que hablen de la palabra de Dios. Y sabes, hay tanto material y hay tanto recurso en internet. Y Dios ha inspirado a tantas personas a hablar verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Y es impresionante cómo los niños tienen la capacidad de aprenderse una canción en cuestión de minutos. En cuestión de minutos, porque le escucha, les gusta y repiten y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cada vez que subimos al auto, Sofía ya, papá, mi canción, ya estoy harto de esa canción. Pero ella no se cansa de escuchar la misma canción y se sabe. ¿Y saben en qué está esa canción? En coreano. Y se sabe cantar la canción en coreano. No sé si entenderá lo que está cantando, pero le gusta y se ha aprendido. Y dice lo que dice, tal cual es la letra, la canta. Por eso no podemos subestimar la capacidad que nuestros hijos tienen de aprendizaje. Aprovechen al máximo. El punto es que necesitamos asumir la responsabilidad nosotros los padres de instruir la palabra de Dios en nuestros hijos. Amén. Número 2, enseñarles a orar. Qué importante es esto de enseñarles a orar. Qué importante es esto. Mire, Lucas capítulo 11 versículo 1 dice que los discípulos, dice, aconteció que cuando Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Pueden leer por favor.
¿Ah? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hey, estos discípulos en la fe, en el espíritu, eran como niños, no sabían orar. Y le preguntan a su maestro, a su ejemplo, porque dice que Jesús estaba ¿qué? Viendo Netflix, estaba jugando fútbol, estaba durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Hermano, no hay fórmulas mágicas. Es como matemáticas. Tus hijos te van a ver hacer algo y les va a despertar curiosidad. Cuando yo estoy cocinando en casa, viene Raquel o viene Sofía y dice: papá, ¿qué estás haciendo? Y le estoy diciendo: mi amor, mira, estoy fileteando el pollo, estoy haciendo esto, el otro. Quiero hacer. ¿Y cómo tengo que hacer? Y se pone su mandil y se pone su banquito. Quiero hacer, quiero ayudarte, papá. Y pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? Así, papá, ya vi, yo puedo, papá. Y quiere hacer. ¿Por qué? Porque me ve hacerlo. Porque yo lo estoy haciendo. La misma cosa fue, Jesús está orando y uno de sus discípulos dice, como un niño: ¿qué estás haciendo? Orando, enséñame a orar. Te pregunto, ¿algunos de ustedes, sus hijos, les han preguntado y les han dicho: papá, ¿me enseñas a orar? ¿Alguien le dijo a su hijo eso? Levante su mano, por favor, con orgullo diga: ¿a quién le dijo su hijo: papá, enséñame a orar? Levante su mano. O mamá, enséñame a orar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enséñame a orar. 10. Miren, la mayoría, ahora no digo que de los demás sus hijos no sepan orar. Yo creo que ellos saben orar. Yo creo que sí, de los que están de más saben orar. La pregunta es: ¿quién les enseñó? O solamente te han escuchado repetir algo que para ellos no hace sentido, tal vez porque para ti tampoco hace sentido. Es repetir frases simplemente. Entonces, si tus hijos no te han preguntado y no te han dicho: enséñame a orar, es porque a lo mejor no te ven orar. Es porque a lo mejor van a decir: ¿para qué le voy a preguntar en relación a algo que no hace? Porque ellos despiertan curiosidad a través de lo que ellos ven. Por eso es que tienes que tener y estar muy alerta a lo que tus hijos traen a tu casa de enseñanza cada vez que ellos van al colegio, porque ellos ven actitudes y preguntan y se interesan y aprenden. Y por eso es que después vos dices: ¿dónde han aprendido esto? Aquí en casa no ha sido. Es que ellos lo han visto primero. Si no te han preguntado, si no te han dicho: enséñame a orar, o qué estás haciendo, o cómo oras, o esto o el otro, es porque a lo mejor no te ven orar. Y qué importante es que tú les enseñes a orar. Sabes, el apóstol hace tiempo nos ha enseñado un mensaje que ha durado bastante tiempo. No sé si era un seminario de intercesión que se tuvo aquí, pero nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Quieres enseñarles a orar a tus hijos? Comenzá con el Padre Nuestro. Ahí mismo continúa este versículo o este capítulo hablando sobre eso, sobre el Padre Nuestro. Enseñarles a orar el Padre Nuestro es tan sencillo y cada frase es aplicable. Porque aunque tú no creas, cada vez que tú les vayas enseñando: vamos a orar así, Padre Nuestro. ¿Por qué creen que decimos Padre Nuestro? Y ellos van a decir: papá, porque Dios es nuestro papá, y porque esto y porque el otro, y vas a poder enseñarles a orar. Comienza con el Padre Nuestro. Enséñales que la oración es un vehículo de 2 vías. Tú hablas, pero también escuchas. Y este es uno de los problemas que la mayoría de nosotros tenemos. Nosotros hablamos y no tenemos tiempo para escuchar. Y Dios habla. Ponles el ejemplo de Samuel. Samuel, siendo pequeñito, estando ahí en el templo, escuchaba una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él no entendía, no sabía. Ese día descubrió que Dios también hablaba, porque se fue después ante el profeta, ante el sacerdote Elí, y le dijo: estoy escuchando y tú me estás llamando. Y dijo: no, es Dios quien te está llamando. La próxima vez que escuches esa voz, responde: heme aquí, tu siervo oye. ¿Cuántos años tenía Samuel? Era un niño. ¿Tú crees que Dios no puede hablar con tus hijos? ¿Tú crees que Dios no quiere hablar con tus hijos? Claro que sí, si quiere hablar contigo.
¿cuánto más va a querer hablar con un pequeñito que tiene potencia dentro de él, mayor fe de la que tú tienes? Entonces hay que enseñarles a nuestros hijos que se le pide a Dios, que se ora a Dios, que se le habla a Dios, claro que sí, pero también que se le escucha a Dios. Y que hay que estar atentos para oír su voz, porque la comunicación es en dos vías. Hablo, pero también escucho. Y principalmente enseñarles a orar con fe, creyendo en lo que están hablando, creyendo en lo que están diciendo. Pero la responsabilidad de enseñarles a orar, ¿de quién es? Mira al que está a tu lado y dile: de vos es Choquito, de vos es hermano, hermana. Dile: no le huyas más. Enseñarles a orar. Y orar no es nomás, qué sé yo, sentarse a la mesa: Padre, te agradecemos por los alimentos, gracias Señor, amén. Porque a veces aún en eso fallamos orando. Hay personas que bendicen los alimentos. Y no sé si esperan que ese momento, el alimento, qué sé yo, cuando lo están bendiciendo al alimento, no sé si están esperando que se multiplique. Me ha tocado una presa chiquitita de pollo: Señor, bendice el alimento, que se convierta en 4 y se come. Bendiga al que le ha provisto el alimento, comenzando el Señor Jesús. Bendiga a la persona que ha provisto ese momento, ese alimento, si estás en otra casa. Si ha cocinado tu esposa, tu esposo, bendice, Señor, la mano de mi esposo que ha preparado tan rico este alimento, mi esposa que ha preparado tan rico este alimento, mi hijo que ha preparado tan rico el alimento. Aún en esa oración tan sencilla y tan fácil, fallamos tú y yo. Y les estamos enseñando esto a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las repetimos sin sentido. Te aseguro algo: ¿quieres aprender a orar? La mejor forma es enseñando tú a orar, y con tus hijos, porque ellos te van a hacer preguntas que tú no te atreves a hacer, y vas a tener que darles respuestas. Y para darles estas respuestas vas a tener que tal vez aprender y buscar, y así juntos van a aprender. Amén. Amén. ¿Qué más? Número 3, hazlos parte de una comunidad de fe, de la iglesia. Hazlos parte de un grupo social saludable, sano, porque ellos ya son parte de un grupo social que es diverso y que probablemente no es tan sano como tú piensas. La escuelita de ellos, el colegio de ellos, los amigos de ellos. Hazlos parte de una comunidad de fe y que ellos puedan ser y sentirse como miembros activos en servicio y aporte para su iglesia. Ellos no solamente vienen y te acompañan a la iglesia para que vayan a pasar un rato allá al lado. No, ellos son parte de la iglesia. Nosotros como pastores, los profesores allá al lado de Ado Kids, van a hacer el mayor esfuerzo para que ellos puedan sentirse parte de una iglesia. Y no solamente el estorbo que estamos entreteniendo para que sus padres puedan trabajar para el Señor. No. Nos vamos a esforzar nosotros, pero no te olvides, la voz de autoridad, la voz principal que ellos escuchan, ¿de quién es? Tuya. Entonces, por favor, tú hazles saber que ellos son parte de esta iglesia, que son parte de una comunidad, como miembros activos y en servicio. ¿Tú crees que ser ujier es nomás para las personas adultas? Hasta ahorita no hay un padre que le haya encorajado a su hijo, incluyéndome yo, para decirle: ¿no te gustaría servir como los hermanos ahí con un cartelito allá afuera en la iglesia? Me encanta ver cuando a veces los pequeños están sirviendo junto a sus padres. Es tan lindo hacerles saber. A veces cuando yo, no voy a dar nombres aquí porque yo no creo que se les levante los humos, pero a veces es visible y ustedes pueden ver cuando un papá a veces está aquí virándose y con sus hijos está a su alrededor, y es facilito cuando ya no me molesten, tomen el celular y déjenme en paz. Pero es diferente cuando ya, vengan, vamos a hacer esto, vengan, vamos a hacer el otro, y tú me vas a ayudar con esto y me vas a ayudar con el otro. Qué lindo es hacerlos parte, y tú no tienes idea de cuán importante ellos se sienten siendo útiles en un lugar donde se supone que es solamente para adultos.
Tú eres muy valioso. En serio, eres muy valioso. Te lo digo de corazón. Pero tus hijos son mucho más valiosos aún. Por eso es que Satanás quiere destruirlos. Y si pensamos a largo plazo, nuestros hijos hoy, que a lo mejor no los estamos haciendo tan parte de una comunidad, son los futuros pastores, son los futuros líderes de esta congregación y de las que puedan haber. O pueden ser los futuros pecadores, pueden ser los futuros tal vez desviados, pueden ser los futuros, qué sé yo, pasantes de prestes. Su vida está en un mar de decisiones y tú eres pieza fundamental. Por eso en este lugar crecer se aplica tanto lo que el Salmo 92, si no me equivoco, dice que plantados en la casa de Jehová vamos a crecer fuertes como las palmeras. ¿Quieres que tu hijo crezca bien y saludable? Hazle parte de una comunidad, tráelo a la iglesia. Pero no solamente entregáselo a los profesores, sino tú hazle saber que es pieza fundamental en esta congregación, que junto contigo pueden hacer algo por esta iglesia, o mejor dicho, por la sociedad a través de esta iglesia. Amén. A mí me encanta porque allá arriba son adolescentes y algunos niños que están sirviendo, por si tú no lo percibiste. Allá arriba son adolescentes que están sirviendo en multimedia. Y ahora hemos reclutado un niño que ya está entrando en la fase de adolescencia, que está manejando ese tiempito que me ven aquí. Es algo tan sencillo, pero lo hacen de forma tan prolija, lo hacen de forma tan responsable que me sorprende. Tus hijos podrían estar, y son equipamientos que han costado muy caro, y les entregamos en sus manos. Pero créanme, vale mucho la pena. Entonces, si la iglesia está dispuesta a poder servir y trabajar con niños, no lo podemos hacer si es que tú no lo autorizas y si es que tú no estás al lado de cada uno de esos pequeños. Pero por favor, hazle saber a tus hijos que son importantes para esta comunidad. Amén. Amén. Por último, y con esto ya vamos a orar, bendiga y ore por sus hijos. Bendiga y ore por sus hijos. Lucas capítulo 18, versículos 15 y 16 dice: traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Hey, papás, quiero encerrar con esto. Bendigan y oren por sus hijos, imponiendo sus manos. Cada mañana cuando tus hijitos salgan a su colegio, a su trabajo, a la universidad, mientras todavía vivan en tu casa, sabes, tómate la molestia. Así como tienes que despertarte temprano para desayunar, hey, pon tu mano sobre tu hijo. Pon tu mano sobre tu hija. No importa cuántos años tenga, viva todavía bajo tu techo. Pon tu mano sobre tu hijo y bendecilo. Declara sobre ellos bendiciones. Declaro que mi hija hoy va a ser productiva en su trabajo. Declaro que mi niño va a estar protegido, va a estar cuidado por ti, Señor. Lo bendigo. Felicidad, alegría, gozo de poder estudiar. Porque lo que menos tienen en ese momento los niños son eso, están durmiendo, no quiero ir al colegio, no quiero. Pero esas bendiciones, hey, ¿por qué crees que los padres traían a Jesús para que los tocase y los bendiga? Porque esas bendiciones son muy importantes. En el mundo espiritual mueven piezas. Sabes, tú y yo somos más propensos a lo contrario, a decir maldiciones. Hey, nada haces bien. ¿Por qué eres así? Siempre eres así. No puedes ser atento. No puedes ser como tu hermano. No puedes ser como esto. Yo cuando tenía tu edad rapidito hacía las cosas. Eres un bueno para nada. No eres como yo. Exactamente. ¿Por qué no eres como yo? ¿Por qué no eres como tu mamá?
Tantas maldiciones que decimos constantemente. ¿Y tú crees que eso nomás pasa por así? No, además que los intimidan espiritualmente, emocionalmente, están formando heridas, grietas en su corazón. ¿Por qué en vez de hacer esto mejor no los bendecimos? Los abrazamos. Puede ser tu hijo el más fregado del mundo, puede ser el más terrible, pero que lo agarres, le pongas tu mano, aunque lo agarre tu esposa, que se entre tres lo agarren, te voy a poner la mano, ven, voy a declarar sobre ti que vas a ser así como eres inquieto, así como eres travieso, vas a ser inquieto en el reino de Dios, vas a estar viajando a las naciones y no te vas a quedar quieto y vas a llevar la palabra de Dios predicando de un lugar a otro. ¿Vas a esperar que un pastor famoso venga y haga eso? Y te sientas bien y diga, ay, el pastor tantos ha declarado que mi hijo va a ser profeta, va a ser evangelista. No, vos podés hacer eso, porque tu palabra es importante. Tu voz es fundamental, porque tú no vas a estar hablando sobre un deseo únicamente de tu corazón, vas a estar declarando la palabra de Dios. ¿Y cuán importante es esto en la vida de un niño? Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. Quiero hacer cuestión de leer esto, porque declaro que esto es lo que va a pasar con tus hijos. Esto es lo que tus hijos van a vivenciar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Te lo dije en un inicio, tus hijos van a tener inevitablemente un confronto, un encuentro con el diablo. No sé a cada cuánto, si no es que van a ser todos los días. Tentación, pruebas de parte de Satanás van a venir todos los días. Y a veces van a venir en tiempos de desierto, en tiempos de sequedad, en tiempos donde no hay nadie a tu lado. Tú ya los has vivido. Tú no has pasado ya por el desierto, que aunque estás rodeado de mucha gente, te has sentido tan solo. No has sentido la presencia de Dios tu Padre. Hay momentos cuando estamos llenos de la presencia, llenos del Espíritu, pero hay momentos donde nos sentimos absolutamente solos. Estamos por un desierto y ahí aparece el diablo para tentarnos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estando en el desierto, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces, ¿qué dice? Le dejó, y aquí vinieron ángeles y les servían. Yo no sé si tú has percibido, pero ante cada confronto y ante cada ataque de Satanás, ante cada tentación, Jesús no dijo, yo creo que estás equivocado, Satanás. O le dijo, sí, sabes, Satan, yo creo que sí, ¿no? Un pancito no me va a hacer mal. Tienes razón, tengo hambre. No, ante cada ataque de Satanás, estando solo en el desierto. Jesús tenía 30 años, estando solo en el desierto. No estaba papá, no estaba mamá, no estaban sus amigos, estaba solo en el desierto. Esto es lo que yo declaro que va a suceder con tus hijos si hoy tú asumes esta responsabilidad. Que cuando ellos sean jóvenes y se vean delante de la tentación, cuando ellos estén solos, sin tu protección, sin tu cuidado, sin tu presencia, ellos se van a parar firmes delante de Satanás y delante de la tentación y van a decir, escrito está. Recuerdo a mi mamá a mis 8 años, a mis 7 años, cuando era pequeñito, mi mamá me decía lo que Dios dice. Por eso es que te digo, Satanás, escrito está.
La palabra de Dios dice esto, no es lo que yo pienso y simplemente lo que a mí me viene en la cabeza, no, sino es lo que la Biblia dice, escrito está. Y ante cada ataque de Satanás, como Jesús, van a levantar lo que la palabra de Dios dice. Porque a lo mejor lo que uno siente en ese momento no es lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando estamos en el desierto tenemos hambre. Lo que Jesús sentía era hambre. Pero ¿qué prevaleció? ¿Sus sentimientos o sus convicciones? Y tus hijos tienen que aprender esto. Que lo que prevalece en tiempos de dificultad no son los sentimientos, son convicciones. Y esto es lo que nos va a llevar al éxito. Y qué lindo debe ser ver a tu hijo triunfar en este aspecto. Qué alegría debe ser para los padres ver a su hijo firme y no ceder ante la tentación. Y por eso declaro con todo el corazón, por la palabra de Dios, y en fe, ¿ok? Y en fe, de que tus hijos en un futuro se van a plantar firme. Que desde ya tus hijos, aún en la escuela, se van a plantar firme diciendo, no, lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me enseñó, es que eso está mal. Es que eso no está bien. Y no sabes qué orgullo es tus hijos escuchar esto. A veces Raquel viene del colegio y me dice, papá, mi compañerita hizo esto, pero eso está mal, ¿verdad? Sí, porque tú dijiste que esto no está bien. ¿Y qué hiciste tú? No, yo le dije que eso no está bien, que tiene que honrar a su papá y tiene que honrar a su mamá, porque no está bien que hable así de su mamá. Ahí tú ves que vale la pena todo lo que tú vas instruyendo, todo lo que tú vas enseñando. Pero sabes, vuelvo a recalcarte, a algún momento Satanás se va a plantar firme, si es que no lo está haciendo ya. La pregunta es, ¿cómo están reaccionando tus hijos? Aún tienes mucho por hacer, sí, pero aún tienes la oportunidad de hacer algo. La instrucción parte de ti, enseñarles a orar parte de ti. Pero por favor, asume esta responsabilidad de una vez por todas. Tus hijos tienen un futuro brillante. Tus hijos tienen un destino de bien. Van a ser buenos, buenas, van a ser exitosos. ¿Sabes? Van a ser prósperos en todos los aspectos de su vida. Y aun cuando seas muy ancianito, tú te vas a gozar de verlos a tus hijos triunfar en la vida. Pero hoy tienes que echar semillas. Hoy tienes que labrar la tierra en sus corazones. Entonces, a pesar del tiempo que ha pasado, y a lo mejor tú dices, he sido negligente, la verdad he fallado, pastor. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy es un tiempo nuevo en el cual tú puedes recomenzar aquello que tal vez hacías en un inicio y lo dejaste, o aquello que tal vez nunca hiciste y hoy viste y hoy percibiste y hoy aprendiste y fuiste confrontado de que esta responsabilidad es tuya. De una u otra forma, hermano, estamos juntos y vamos a avanzar juntos y vamos a luchar juntos. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y activa las notificaciones, así no perderás ningún video.